llevado una serie de predicaciones durante las tres semanas del mes de marzo, y hoy ya concluimos con la cuarta predicación de este mes de marzo. El tema de las 4 semanas es Jesús y la oración. ¿Cuántos recuerdan de lo que hemos hablado durante estas semanas? La primera semana predicamos sobre qué es la oración, por qué se debe orar y qué más. Y por qué es necesario orar. ¿Se recuerdan? ¿Por qué es necesario orar? ¿Qué es la oración? ¿Y qué es la oración? La segunda semana la predicación fue ¿qué determina la oración? Y la tercera semana es ¿qué es la oración eficaz? ¿Se acuerdan que hablamos sobre la confianza, sobre la fe, sobre la intercesión la última semana, el domingo anterior? Y esta semana yo quería traerles como último tema, y no es que con esto se termina un ciclo de lo que es la oración. Usted puede investigar qué es la oración, qué mueve la mano de Dios. Cuando usted está en necesidad o adversidad, es la oración. Y quisiera recordar la cita bíblica que habíamos estado trayendo, que es del libro de Mateo capítulo 6, versos 5 al 16. Es una oración que nuestro Señor Jesucristo le dejó a los discípulos cuando los discípulos les preguntaron cómo orar, o le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Recuerdan eso? Señor, enséñanos a orar. Mateo capítulo 6, versos del 5 al 16. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice el verso 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta bendita palabra. Señor, yo te pido que sea usted poniendo palabra de sabiduría en mi boca, de entendimiento, para que mis hermanos y hermanas, tus hijos, los creyentes que están aquí, Señor, sientan de parte tuya una palabra que reivindique, Señor, su vida, su necesidad, su angustia. Que sea usted mismo hablando al corazón de cada persona, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sea usando mi boca, Señor, como una trompeta, Señor, que lleve una palabra de bendición para cada una de las personas que están aquí y que nos ven a través de las redes sociales. El tema de esta semana es poniendo en práctica la oración. Un principio para que la oración sea contestada es que yo creo en la fidelidad de aquel a quien oro. Un principio de la oración es que yo creo en la fidelidad a quien yo estoy clamando.
Amén. ¿Creo yo que Dios es honorable y cumplirá su palabra? Esa es la pregunta que yo debo de hacer. Otro es, creo que la palabra es viva y actúa a mi favor, esta palabra. Y tiene que preguntarse si esta palabra, que muchos creemos que esta es la palabra de Dios, que esto es la voz de Dios, que cuando usted la lee, dice, esta palabra es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo, porque sana, redarguye, limpia y corrige. Cuando usted escucha a un pastor que está dando una palabra en la televisión, o va a una iglesia, o lo escucha en una radio, dice, wow, él está hablando a mí. Hace unas semanas vino una parejita con un bebé en brazos, y yo hablaba acerca de las consecuencias de la droga, y decía que los jóvenes, cuando están en el estado de mona, ¿cuántos han escuchado lo que es la mona? A los que fuman droga, le da como la mona, o sea, como que se encogen. ¿Sí han escuchado eso? No. Pues yo no fumo por si acaso, pero tengo que investigar. Tienen que darle paracetamol para que los huesitos se les pierda ese dolor. Lo único que hay a veces en los hospitales es paracetamol. Pero también los desintoxican poniéndole sueros, vitaminas. Pero vimos una película, ¿cuántos vieron la película Víctor la semana anterior? Ahí vimos, ¿no? Eso es la mona, o sea, cuando el chico se recoge como un mono, por eso le llaman la mona a los médicos. Ese es, este joven decía, después que terminamos la predicación, la esposa decía, es que todo lo que usted habló era como que era para mi esposo. O sea, se siente identificada la persona con un mensaje, una palabra. Pero a veces el pastor no conoce su problema, pero el Espíritu sí conoce. Y es por eso que usted no puede dejar de congregarse, como dice la Escritura. Porque usted va a recibir una palabra de edificación. Pero así como decía también en la adoración, uno debe ir a las cámaras secretas. A las cámaras secretas de amor, porque ahí su Padre, nuestro Padre, nos va a revelar lo que Él quiere para nosotros. Y si no se lo revela es porque no es el tiempo. O si no se lo entrega todavía es porque no es el momento. Amén. Así que la palabra en la que yo creo es viva y eficaz y actúa a mi favor. ¿O es que la lectura bíblica es nada más que una obligación religiosa para mí? Porque también puede convertirse la escritura en una metodología de decir ya cumplí. O sea, leerla porque usted tiene que leer la Biblia en un año. Y a veces a todos nos pega eso de que tenemos que terminar los 3 capítulos de ese día, porque es una obligación terminar la Biblia en un año, pero no meditamos en la palabra. De eso le quiero hablar también. Hay que meditar en la palabra del Señor. Más adelante se lo voy a decir. Otro punto es, cuando leo la Biblia acerca de que Dios contesta las oraciones de su pueblo, permito que eso edifique mi fe para mis propias circunstancias. Porque usted aquí en la Biblia, usted en este manual, usted va a encontrar que el Señor, a través de su palabra, ha traído bendición para la gente que lo busca de verdad. Como también el Señor ha sido disciplinador a través de lo largo de la Escritura. Una vez me decía un señor de una doctrina de los testigos de Jehová, que cómo es que puede entenderse que Dios es malo, que Dios castiga. Pero si en el mundo natural los padres disciplinamos a los hijos, porque dice la Escritura que al que no se disciplina, ese no es tu hijo. La Biblia es muy fuerte, dice, es un bastardo. Por eso es que a veces recibimos disciplina para que nosotros volvamos a tomar el camino correcto.
Porque hemos estado perdidos así como ciervos, como animalitos, sin una dirección. Y no es que de pronto no leamos una Biblia o no vayamos a una iglesia, sino que no nos comprometemos y estamos fuera del control, de la disciplina de nuestro Padre. Así que las palabras, los hechos de la Biblia están edificando o no su vida. Si usted no lee la Biblia, si usted no lee la palabra de Dios, usted no va a edificar su vida. Edificar quiere decir construir una nueva vida. Solamente usted lo puede hacer. Los pastores le pueden dar manuales, usted puede ir a buscar información en diferentes partes, pero si usted no edifica su propia vida, nadie más lo va a hacer. Todo el mundo querrá dañar su vida, su jefe, su familia. Cuando uno viene a Cristo, cuando yo vine a Cristo, mi mamá dijo a mi hermano que es sacerdote, le preguntó: ¿y ahora qué hacemos? Que lo hemos perdido a tu hermano. Porque así el mundo dice cuando ya uno deja la vida vieja pasada. Usted se puede imaginar todo lo que es la vida vieja pasada, ¿no? Porque cada uno hemos tenido una vida vieja pasada antes de venir a Cristo. Entonces el mundo le da pena perder a ese cliente, llamémoslo así. Y mi hermano muy sabio, el sacerdote, le dijo: no, mamita, deje lo que él está en la verdad. Esta es la verdad. Mire que Pilatos, por el apuro que tenía cuando le dijo al Señor, él le pregunta al Señor en los últimos momentos de la crucifixión: ¿qué es la verdad? Y Pilatos nunca supo que era la verdad. Así que la verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, dice la Escritura. Ahora, quiero enseñar unos pasos de acción, porque yo esta semana termino las 4 prédicas de la oración. Pero después podría invitar a un seminario de lo que es la oración. Pero yo quiero que usted se meta a buscar todo lo que le brinda a usted estar permanentemente en una vida de oración. Pero hoy día es importante que usted sepa cuáles son los pasos que debe tomar. 1. Enfóquese en esta semana a vivir en Cristo. Yo quiero que usted se enfoque esta semana a vivir bajo la cobertura del Señor y que sus palabras vivan en usted. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, se refiere a esto, pedid lo que os querráis y os será hecho. Grábese, escríbalo, recuerden Juan 15:7. El Señor es muy claro. Esta es una declaración del Señor Jesús, para que así la palabra habite en usted y obre poderosamente en su vida. Tome tiempo para adorar y confraternizar con Dios, así como cuando usted cita a un amigo, una amiga para un negocio. Antes de resolver el negocio, antes de realizar el negocio, usted hasta le dice: qué bien que te ves, qué bien que te luce esa camiseta a rayas, te ves más joven, esa correa bonita Ferragamo que te has comprado. Usted confraterniza con la persona. Entre en un proceso de confraternizar y de adoración a Dios. Hágalo en esta semana, leyendo y meditando en su palabra, orando y ayunando. Vamos a entrar en una serie de ayunos y de vigilias porque no lo hemos hecho en este año. Así que vamos a hacer una vigilia. Antes la hacíamos, creo, el primer viernes de cada mes. Así creo que era. Entonces vamos a empezar a hacer las vigilias, vamos a hacer ayuno y vamos a hacer oración. Yo le voy a dar la fecha el día mismo, de acuerdo a cómo el Señor nos guíe. Otro punto es 2. Estos son los pasos de la acción. Medite sobre los diferentes versículos que hablan sobre las diferentes necesidades en su vida, para que así pueda edificar su fe en Dios. Aquí en la Escritura,
El mismo Señor Jesús usó de la palabra, usó de la Escritura, para que se haga firme lo que usted declara. Tiene que ir a las promesas de la Biblia. Hay unas Biblias que se llaman la Biblia de promesas. Puede comprarse una Biblia de promesas, porque de pronto usted no está muy relacionado con los versículos bíblicos, pero en la Biblia hay muchas promesas. Así que, por ejemplo, si una persona está buscando sabiduría, puede ver en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, se lo voy a leer. Santiago capítulo 1, verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría para las acciones que debe tomar en su vida. A veces no tenemos el entendimiento suficiente para tomar una decisión. Pídala a Dios si está buscando sabiduría. Si está buscando la salvación, en Juan capítulo 3, verso 16, como dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si está buscando la salvación, o si está ayudando a alguien para que venga a los pies de Cristo y sea salvo. Si está buscando sanidad, usted tiene que ir a la Escritura. Primera de Pedro, se la voy a leer también. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice la Escritura 2, verso 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, yo soy sano, usted es sano, porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, allí en el madero, llevó sus enfermedades y las mías. Usted ha visto que hay personas que son sanadas de manera extraordinaria, con milagros, con prodigios, por una declaración de una palabra, por a veces ir a una campaña pública o ir a una iglesia. El Señor da una palabra y las personas salen sanas. No sé si usted ha visto en la televisión, a través de los medios de comunicación cristianos, milagros extraordinarios. ¿Cuántos lo han visto? Cosas que para los médicos son imposibles, para Dios son posibles. El respaldo para cada escenario de su vida tiene un principio bíblico. Yo soy abogado y un tiempo fui juez, casi 5 años. Y cuando yo tomaba una decisión, cuando dictaba un decreto, una providencia o una sentencia, tenía que relacionarlo, ojo, con el artículo que respalde la decisión que yo tomo frente a los hechos fácticos. Frente al proceso hay dos partes: el uno que acusa y el otro que es acusado, el uno que demanda y el otro demandado. Para yo tomar una decisión tenía que respaldar, o los jueces tienen que respaldar su decisión en un artículo. Pero aparte de eso, motivarlo. Motivar quiere decir fundamental. De eso le voy a hablar aquí. No le estoy hablando solamente que la oración tiene como mágicamente una respuesta, ¿no? La Biblia dice de hechos y prodigios extraordinarios. Cuando la gente no cree, los incrédulos, los que no han venido a Cristo y otros que andan por ahí un poquito de lado, muchos no han creído que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, el mar rojo se abrió.
pero usted puede ir a internet. ¿Cómo se llaman los que buscan tesoros? Los que buscan debajo del mar. Bueno, los que buscan tesoros han encontrado los carros de oro de Faraón, con las llantas de Faraón debajo del mar Rojo. Hay hechos, cuando Moisés estaba frente al mar Rojo, clamó al Señor, y el Señor dijo: ¿qué tienes en la mano? Tenía una vara. Él dio un paso y el mar Rojo se abrió. Por eso usted tiene que respaldar sus peticiones con los hechos reales de la Biblia. Dios es un Dios real. Aunque no lo vea, Dios está allí. Parece que cuando no tenemos salida, Dios abre la ventana de los cielos y da abundantemente. Pero el Señor está moldeando su corazón, y el mío también. Cuando usted quiere tener un principio de economía, la gente dice finanzas, usted puede ir a la Biblia. Filipenses capítulo 4, verso 19. Dice la Escritura: mi Dios pues, ojo, esto debería interesarle. Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es nuestro proveedor. Él va a resolver nuestros problemas, pero no a nuestro tiempo, no a nuestro estilo, sino a su estilo. Pero ¿sabe cuándo? Cuando usted empieza a buscarlo de verdad. Porque usted no puede ir ante su padre, ante su mamá, y decirle: necesito tal cosa, necesito que me compres una moto, que me compres una casa, ir como con una pistola. Dios no le va a dar, ni su mamá tampoco. Tiene que entrar en un proceso de adoración, de meditación en su palabra, en un proceso de ayuno, de oración, porque Dios no es su empleado ni mi empleado, ni es el cajero ni el dueño de un banco. Aún si usted va a los bancos, en los bancos tienen un proceso para darle un crédito, y lo hagan de pie y mano. Prosperidad, capítulo 1 de Isaías, versos 19. A ver, versos 19 y 20. Dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero el verso 19 dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Está en usted. Si quisiereis, Dios lo quiere siempre. Dios tiene todo para nosotros. Es su decisión. Y provisión, Mateo capítulo 7, verso 11. La Escritura dice: pues si vosotros, siendo malos, miren lo que dice el Señor Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Dios tiene toda la provisión. Solo que nosotros debemos de saber cómo llegar a nuestro Señor y cuál debe ser nuestro comportamiento frente a cada adversión y a cada necesidad, y saber que la palabra tiene fundamento. Cada vez que usted pide, aprenda a relacionar su petición, si es sabiduría, si es sanidad, si va a orar por sanidad, si va a orar por provisión, si va a hablar de economía, si va a pedir por economía de una persona. Cada cosa que va a ser restituida tiene un propósito. Como yo le decía el ejemplo de una sentencia. No puedo sentenciar yo con el mismo código tributario
un caso de materia laboral, ¿no le parece? O no puedo sentenciar con el Código Civil un caso penal. La palabra, esto tiene firmeza, tiene respaldo. La palabra escrita tiene confianza, porque ya ocurrió. Hay hechos que respaldan la palabra. Amén. 3. Examine la vida de 3 personajes bíblicos que ofrecieron oraciones eficaces ante Dios. Yo le estoy diciendo que esto lo haga durante esta semana. Usted tiene que escoger 3 personajes bíblicos que ofrecieron oraciones eficaces ante Dios. A mí se me pasa una. Gedeón. Pues está bien. Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? La historia de Gedeón. Cuando el Señor lo llamó para que fuera a defender su pueblo. Él probó tanto al Señor. Y después creo que le puso otra prueba al Señor. Cuando los hombres con los que tenía que ir a pelear eran como 18,000. El Señor le dijo: no, quédate solamente con los que vayan al arroyo y tomen el agua con sus manos, porque hay otros que lamían el agüita como perro. Porque no vayan a decir que son ellos los que te han dado la victoria. Quédate solo con 300. Y así usted puede encontrar, busque lecturas bíblicas de hombres que desafiaron al Señor. ¿Cómo fueron sus oraciones? ¿Cómo eran sus vidas? ¿Qué les había prometido Dios? Escriba los datos que encuentre y úselos como referencia para cuando usted se halle en situaciones similares. El Señor va a cumplir el propósito de su vida, pero esto tiene una ruta, tiene algo que seguir. Y quiero también darle 12 principios para una oración eficaz. Yo le he dicho que si no lo anota, para que no se pierda, lo puede ver en internet si tiene tiempo, a partir de los días martes o miércoles, las predicaciones que damos. Igual a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Así que uno de los principios para una oración eficaz es: lo que sea que le pidamos a Dios que haga en nuestras vidas, en la vida de los demás o en el mundo, debemos basarlo, como le dije, en su palabra. El propósito de Dios debe ser tanto la motivación como el contenido de nuestras oraciones. El contenido de nuestras oraciones deben estar ligadas a los propósitos de Dios. No, ni modo que esté pidiéndole a una persona que está en droga que el Señor le envíe 1 kilo de marihuana. Ese no es el propósito de Dios. Para Él quiere sacarlo de ese problema, ¿no es cierto? O cualquier otro ejemplo. 2. Sin la palabra de Dios como base, como fundamento, nuestras oraciones no van a tener firmeza. Estas estarían basadas meramente en nuestras opiniones. Les pongo otra vez el ejemplo de un juez. Un juez puede relatar bien bonito los hechos y puede ser un filósofo de la palabra, pero si no tiene un fundamento, si no tiene una base, entonces esa sentencia carece de fundamento y es deshecha. No es aprobada por los tribunales superiores, menos por una corte constitucional, al haber violado todos los principios de justicia o de principios constitucionales. Así mismo es en la oración. Usted tiene que tener fundamentos. ¿Por qué tiene él y no yo? Aún el impío tiene. Tales oraciones son insuficientes para efectuar un cambio. Tienen que tener un fundamento sus oraciones. 3. La oración es enunciar la palabra de Dios exactamente como Él nos las dio.
Dice, si mi palabra permanece en vosotros, así lo dice el Señor Jesús, y vosotros permanecéis en mí, dice, pedid todo lo que os querráis y os será hecho. Ese es un versículo que yo me lo aprendí hace muchísimos años y me marcó, porque el Señor lo está declarando. Dice, si mis palabras permanecen en vosotros, deben ser específicas, deben ser claras, no las puede cambiar. No es que yo mañana sentencio o dicto una providencia y pongo el artículo como yo crea conveniente. No lo puedo cambiar. No sé si me estoy explicando. Amén. 4. No hay diferencia entre lo que Dios le dio a las personas de la Biblia como base para sus oraciones eficaces y lo que usted y a mí se nos ha dado para trabajar. Ambos confiamos en lo que Dios le ha dado a toda la humanidad. El principio es el mismo. Usted debe de seguirlo. No se va a equivocar. 5. Dios quiere usar su poder. Esto es impresionante. Él quiere usar su poder en el mundo. Sin embargo, para que Él lo haga, nosotros debemos saber cómo apropiarnos de su palabra. Debemos entender lo que es y cómo aplicarla. Hace más de un año, nosotros estábamos haciendo un concierto. Ustedes lo recuerdan, en el año 2015. Y se dijo por parte de los organismos que controlan las lluvias que venía un fenómeno del Niño, y verdad que estaba una mancha roja frente a las costas del Ecuador. Estaba el fenómeno formado e iba a destruir el Ecuador. Recuerdan el año 2015 por el mes de junio. Y nosotros nos habíamos propuesto hacer el concierto entre junio a diciembre, en el mes de noviembre específicamente. Y yo fui con un amigo, un periodista, Fernando Barreno, a hablar con los del control del fenómeno del Niño, creo que se llama INEMI, algo así. Fui recomendado por un sobrino que es comandante de la Marina y me recibió el inspector, el director del instituto. Y la pregunta era si el fenómeno del Niño venía o no venía. En ese día me enteré, ese día me enseñó él los gráficos, las tomas con las sondas submarinas, que el agua estaba caliente, así como cuando usted ve una llama roja, se veía la mancha roja, un calentamiento de las aguas de una manera extraordinaria, fuerte. Y me dijo, mire, yo quisiera que no venga el fenómeno del Niño porque va a destruir el Ecuador, pero también quisiera que venga para que nuestra palabra se cumpla y no quedemos avergonzados. Y yo me paré del asiento frente al computador que él me enseñaba. Yo le dije, en el nombre de Jesús, el fenómeno del Niño no va a venir. Amén. Le digo, y muchas gracias por lo que usted me ha explicado. Lo que quisiéramos saber es si el día, creo que ese concierto se hizo el día 9, creo, 21 de noviembre, va a llover o no. Me dijo, no le puedo decir con precisión. Lo que sí puedo hacer es un monitoreo, un mes antes, una semana antes, cuál es la intensidad que va a tener el fenómeno del Niño. Entonces yo me vine para acá. Le dije a Magdiel Zambrano, póngame el fenómeno del Niño en el monitor y tome una cámara. E hicimos un video y declaramos palabras. Y una de las palabras que el Señor puso en mi corazón fue: así como Elías, así por la boca de Elías no llovió 3 años y medio, y por la boca de Elías llovió, hoy día en el nombre de Jesús, así como usted hizo enmudecer el mar, hoy le decimos al mar Pacífico que calle y enmudezca, porque en el Ecuador no va a haber un fenómeno que destruya nuestra nación. Está en internet, nos atrevimos a decirlo,
pero fundamentado en la palabra. ¿Y sabe qué pasó? Hicimos el concierto. ¿Cuántos fueron al concierto de los que están aquí? Ustedes saben que no llovió, pero para ver la grandeza de Dios, cuando baja el cantante principal, el adorador, Redimidos, y ya nos estamos despidiendo, y unas jovencitas, yo estaba con la pastora Arsenia, no recuerdo con quién más, estábamos allí recibiendo un agradecimiento de unas jovencitas de por allá de Pueblo Viejo, de la zona de Los Ríos, no me recuerdo exactamente, de Valencia, porque habíamos hecho este concierto y no habíamos cobrado un centavo. Eso fue otro testimonio. Fueron casi 30,000 personas y no cobramos un centavo, porque el Señor nos proveyó. ¿Sabe qué pasó? En ese momento que yo le doy la mano a la chica, empezó a llover, a caer gotas. Yo me subo al carro donde está toda la banda de Redimidos y le digo, por favor, bajen. Para esto, antes yo me había arrodillado en el altar y había dado gracias a Dios porque no había llovido. Pero para ver su grandeza y su poder, el Señor hizo lloviznar después de que terminamos el concierto. ¿Se acuerdan? Ese es Dios. Yo le estoy predicando con el ejemplo. No le estoy predicando porque es como que usted me contratase a mí en materia penal. Yo no soy penalista. Yo le mandaría a donde Carlos Ordeñana. Él sabe penal como abogado. O sea, hay otro abogado aquí que sepa esa materia. Yo soy tributarista. Yo le estoy enseñando porque a mí me ha funcionado. A mi mujer le ha funcionado. ¿A cuántos más le ha funcionado? Tal vez usted está pidiendo, tal vez usted se amanece orando, pero no sabe pedir. Y ese es su problema, no es el problema de Dios. Tal vez usted ha venido durante muchos años pidiendo, pero ahí se cumple lo que la Escritura dice: no sabéis pedir. Y a veces no se deja enseñar. Hay un dicho que dice en Manaví: caballo viejo no aprende paso, pero aquí va a aprender. En el río Jordán va a aprender. ¿Cuántos dicen amén? Ahora los caballos viejos van a aprender. Verso número 6. Dice: Dios mismo habla en la palabra. Cuando usted busca la palabra, es Dios mostrándole el misterio que hay allí. A veces usted o yo hemos leído muchas veces un versículo, un capítulo, pero no encontramos el misterio. Usted tiene que decirle: Señor, muéstrame el espíritu que tú pusiste en esa palabra. Usted debe haber escuchado, los abogados o los jueces hablan del espíritu de la ley. Es que el espíritu de la ley es este. Y la verdad es que los abogados y los jueces no pueden interpretar la ley. Los únicos que le ponen espíritu o que interpretan la ley son los que la hacen, que son los legisladores. Y este espíritu lo hizo el más grande legislador, que es nuestro Padre eterno. Y Él se lo va a revelar cuando usted en la intimidad le pida: Señor, revélame el espíritu de lo que estoy yo leyendo. Y Él se lo va a revelar. Ya le digo, usted puede pasarse días o meses orando, años, pero si no sabe pedir, si no sabe cuál es el espíritu del Señor, hay caballos bien viejos que no aprenden paso. Ahí, como nosotros no somos caballos, no somos animales, nosotros aprendemos a los 60, a los 50, a los 48, a los 25. En mi caso, siempre les digo que mi corazón es de 20 y una experiencia de 38. Así que aprendí a tiempo. ¿Cuántos aprendieron a tiempo? Amén. Hay otros que los traen del extranjero para que aprendan aquí. Amén. No lo miren, que yo no lo entiendo. 7. La palabra de Dios es el fundamento de su poder. Su poder es un reflejo de su grandeza. Amén. 8. La palabra nos revela la naturaleza de Dios.
La naturaleza de Dios es divina. Esa es la naturaleza. Y Dios quiere que nosotros también seamos santos. La naturaleza del Señor es santidad, es rectitud, es justicia. La santidad del Señor no admite andar por el camino chueco. Él quiere que caminemos en rectitud y que seamos justos. A veces nosotros pedimos justicia de otros, pero nosotros no actuamos en justicia y por eso no tenemos lo que estamos pidiendo. 9. Otro principio cardinal para que la oración sea contestada es creer en la fidelidad de aquel a quien usted le ora. La fe es confianza en acción. La fe es confianza en acción. Abraham, el padre de la fe, tomó la acción, dio un paso adelante. David dio un paso adelante con el gigante. Gedeón dio un paso adelante. Josué dio un paso adelante. Jesús dio todos los pasos que tenía que dar. Abrió los ojos a los ciegos. Dio gracias cuando fue a darle de comer a más de 5,000. Señor, gracias. A veces pedimos y no damos gracias. Estamos orando y no damos las gracias. Cuando usted da gracias es porque usted dice: Señor, ya está. Yo sé que lo va a recibir. 10. La palabra es viva y actúa a nuestro favor. Esto es para los que creen y actúa a su favor, a nuestro favor. Satanás quiso confundir al Señor Jesús en la tentación. El Señor Jesús le dijo: escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús le dijo, ¿qué más le dijo? A ver. Claro, cuando Satanás le dice que le digan las piedras que se conviertan en pan, el Señor le dice: escrito está en la Torá, en la ley mosaica, está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted puede ayunar por dos motivos. Una, porque usted está entregando parte de su vida al Señor, o también ayunar porque no tiene en ese momento un alimento. Pero la palabra del Señor lo va a fortalecer, nos va a fortalecer, porque no solo de pan vive el hombre. A veces comemos tanto que nos hace daño. A veces hay personas que combinamos mal las comidas y nos hace daño. Pero una palabra nos puede sanar. Amén. A veces pueden tenerlo todo. Hay personas que dicen: me siento vacío, tengo todo, y todo es todo, pero me siento como que sin nada, porque no tiene la palabra. Puede ser lo más grande que sea, profesionalmente, económicamente, pero no tiene la palabra, porque se ha preocupado de prepararse en muchas áreas, pero no conoce la palabra. No entra a un seminario, no da los primeros pasos del Jordán. Yo le aseguro que el próximo año, esta fecha, el 26 de marzo del 2018, si usted cruza el Jordán en este año, usted no va a ser igual. Usted va a ayudar a otros a venir a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús. La palabra dice mucho acerca de cómo Dios contesta las oraciones de los creyentes y prepara al que ora para que ore. ¿Cómo es esto? La palabra, el conocer la palabra, por ejemplo, un abogado va a una audiencia pública, se prepara en el tema, conoce los artículos. Sí, si es un abogado que tiene la facilidad, puede llevar un proyector, lleva todas las leyes, las normas, y si no, se las graba. Y si quiere ayudarse, puede llevar un monitor. Entonces refleja
y orienta al juez, a los jueces, al tribunal, cómo tiene que decidir con la exposición que hace. Asimismo, cuando usted se aprende la palabra, cuando la hace carne en usted, usted aprende con la palabra a orar correctamente y eficazmente. Pero si usted no sabe, no conoce la palabra, le puede pasar como a mí, que pasaba muchos años pidiendo un favor de Dios. Me pasaron muchos años hasta que el Señor me lo dio, porque aprendí a cómo pedirlo. O tal vez el Señor, de cansado, me lo dio. Pero yo lo quiero guiar a usted para que sea eficaz en su oración. Cuando usted ponga las manos para una sanidad de una persona, el Señor Jesús siempre le preguntaba a la persona: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le dijo: quiero volver a ver. Él le preguntó: ¿qué quieres que haga? Porque el Señor sabía qué es lo que necesitaba. De pronto le llevan un sordo mudo y el Señor le mete los dedos en los oídos y le pone saliva en la lengua. O sea, es eficaz. Es eficacia la que usted tiene que buscar. Y la palabra lo va a fortalecer. Si le trae mañana a usted como un discípulo del reino de los cielos, preparado en los primeros pasos en el río Jordán, usted va a saber, si le traen un sordo mudo, cómo actuar. Usted va a decir: Señor, cuando te trajeron un sordo mudo, tú le pusiste los dedos en los oídos y le pusiste saliva en su boca. Y yo, por ese poder del Espíritu Santo que abrió los oídos a ese sordo y que le soltó la lengua a ese hombre mudo, yo te ordeno hoy día, espíritu inmundo, que te vayas de ese hombre. Y se va a ir el demonio que está hoy atando a esa persona. Pero porque usted lo fortalece con la palabra. Así como el abogado, cuando va al juez, lo va a convencer al juez de que lo que usted pelea por su cliente es correcto. Si el juez o el jurado es justo, pues no. Porque cuando usted viene al Señor, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. La justicia de los hombres no es la misma justicia que es la de Dios. Por eso es que los médicos a veces no encuentran explicación de una sanidad, de un milagro extraordinario. Cuando todo está perdido, el Señor hace el milagro. Yo sé que muchos están buscando un milagro aquí. Hoy día voy a orar por las personas que están buscando un milagro. No para ellos de pronto, no para usted mismo. Pero si usted está buscando un milagro para su familia, para su amigo, hoy día vamos a interceder por la persona que usted está pidiendo un milagro. Y usted mismo lo va a hacer. Amén. Existe un requisito máximo para el cumplimiento de todo lo que le pidamos a nuestro Padre que nos conceda. ¿Y sabe cuál es? Es que todo lo que usted le pida a nuestro Padre tiene que pedirlo en el nombre de ¿quién? Del que todo lo puede, del que todo lo ha hecho, a quien le corresponde todo el poder, toda autoridad, toda potestad, el imperio, la honra, el honor y la gloria. ¿Quién es? ¿Quién es? En el nombre de Jesús. Todo lo que usted pida, no lo pide en el nombre de Rubén Lor ni el pastor Corredero. Hay que pedirlo en el nombre de Jesús. No es el pastorcito o el pastor quien va a hacer el milagro. Es el Señor Jesús. El que todo lo que es un requisito máximo. Pero yo quiero explicarle algo. Que la palabra Jesús no es mágica. Que usted pueda pensar que porque usted menciona a Jesús, toda cosa que usted diga, o toda cosa que usted diga, en el nombre de Jesús va a ser hecha. No. Porque eso ya sería como que todo lo tengo que decir que en el nombre de Jesús. Y eso va a ser hecho. Hubieron unos muchachos, hijos de un Esceva, usted lo puede ver en el libro de los Hechos, que empezaron a tomarse el nombre de Jesús. ¿Se lo recuerdan? Se lo va a leer. Está en el libro de Hechos. Y miren lo que pasó. Satanás conoce quién anda
de verdad o no en el Espíritu. Capítulo 19 de Hechos, versos 13 al 17. Y con esto vamos terminando. 19 versos 13 al 17. Dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ojo, tremendo, ¿eh? Ahora y en ese tiempo ya existían toda esta clase de encantamiento. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, el que predica el pastor Corredera. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Por eso les digo que no es una palabra que la pueden mencionar así nomás. El pueblo judío, el mundo judío tiene mucho celo en mencionar el nombre de Dios. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, mire, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿No cree que los demonios salen así nomás? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Lo que quiero decirle es que no lo tome como una palabra mágica. Aquí hay un ejemplo bíblico. Tiene que prepararse. Tiene que saber cuál es el poder y la autoridad que Jesús le da a usted. Usted puede echar fuera cualquier espíritu del demonio que está ofendiendo a su mujer, su familia, sus hijos, su vecino. Todo se va a ir. Pero cuando usted tenga la autoridad. Si yo no tengo una autoridad delegada, mal podría yo, en nombre de esa autoridad, querer resolver algún problema. Un abogado puede ser el mejor abogado de un país, pero si no tiene una autoridad delegada por el organismo de control que designan los jueces, mal podría dictar una sentencia o dictar una providencia o un decreto si no tiene autoridad. No sé si me explico. Así mismo, si usted no tiene una autoridad delegada de Jesús, los demonios se le van a reír en la cara, porque usted es un don nadie. Usted solamente es un pequeño creyente que no se ha preparado. Le pido que se prepare, porque yo quiero una iglesia con el poder y la autoridad de Jesús, y que el poder del Espíritu Santo sea actuando en ustedes. No solamente yo, todos ustedes lo pueden hacer, pero prepárese, porque si no el chamuco viene y le mueve el piso. Usted tiene que orar por mí, porque yo soy de carne y hueso. Yo tengo que orar por usted, porque el chamuco anda queriendo meterse por cualquier lado, así como un delincuente rapaz. Usted tiene que saber quién es en Cristo Jesús. Usted no es cualquier cosa, usted es un hijo de Dios. Usted es hermano del Hijo del Rey. Y el poder del Espíritu Santo va a venir sobre usted. Y no es que el Señor no lo puede bautizar con el fuego del Espíritu Santo, aunque usted no sea preparado. Pero es que el Señor Jesús mismo se preparó. Él fue a dictar cátedra ya a los 12 años. Y de los 12 a los 30 años se preparó antes de empezar el ministerio público.
A sus discípulos los preparó, les enseñó, los equipó y los envió después de 3 años. Tenían el más grande maestro. Ahí aprendieron haciendo, abriendo ojos a los ciegos, levantando muertos, Gloria a Dios. diciéndole a los paralíticos: toma tu camilla y ándate, perdonando pecados en el nombre de Jesús. El principio del perdón de los pecados es más grande que decir: toma tu camilla y ándate, le dijo el Señor Jesús a los fariseos y a los discípulos cuando bajaron a un amigo, 4 muchachos por el techo por un hueco del techo de la casa. Por eso el Señor, cuando nos da el mandato, dice: id y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdonando los pecados. A quienes se los perdonen quedarán remitidos los pecados, y a quienes se los retengan se los pueden retener. Sanando enfermos, imponiendo manos. Pero tienen que prepararse. Si yo no soy abogado registrado en un colegio, en el foro de abogados, no puedo firmar. No tengo potestad para hacerlo. Usted tiene que prepararse. Usted quiere tener lo que no tiene. Tiene que saber cuál es el poder de la oración. Porque es necesario orar. ¿Cómo orar? ¿Qué determina la oración? ¿Cuál es la eficacia de la oración? La eficacia de la oración le crea confianza. Usted tiene que orar confiadamente, tiene que interceder y tiene que conocer cuáles son los pasos para una oración, para la acción de la oración, y tiene que poner en práctica la oración. Una vez que el Señor le ha dado, póngase sobre sus pies. Una vez que el Señor le ha dado a usted el conocimiento de la palabra, entonces usted va a poner en práctica la oración. Yo tengo muchas referencias de discípulos que están ya orando por personas y el Señor está mostrando su grandeza, su poder, sus milagros, sus proezas, solamente por la declaración de la palabra, pero respaldada bíblicamente.